Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos, llego. Finalmente llega el día, el mejor día de la semana, los miércoles de SNA, ¿verdad? ¿Dónde está el SNA? Aquí está. Miércoles de SNA, el mejor día de la semana. Ya le echaba de menos verlo ahí arriba. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Hoy hemos tenido una tormenta interesante aquí en Madrid. Vamos a poner el aire porque hace calor. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar, mi super profe, hola super profe, super Raúl Sansegundo está aquí con nosotros. Vaya responsabilidad tengo de tener que hablar con mi profe aquí, en presencia, junto con nosotros. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho ya conocemos más o menos, la relación, pero que todavía siempre quedan dudas si de verdad podemos intervenir por esta vía, si no podemos intervenir por esta vía, si debemos intervenir por esta vía o si no debemos intervenir por esta vía, que es el tema de la relación del vago con la permeabilidad de la barrera gastrointestinal. Y el paper que inspira al final el directo de hoy, que fue el directo campeón, el paper que inspira el directo de hoy, es este paper de Bruno Bonaz, que habla de los efectos antiinflamatorios de la estimulación del vago, especialmente hablando de la función de permeabilidad de la barrera gastrointestinal, ¿vale? Entonces, hoy el tema es intentar relacionar estas dos cosas y más que esto, hacer al menos una introducción al tema, porque como ya lo sabéis, en el Congreso Internacional de SNA Integrativo que se acerca, que será ahora en julio, ¿vale? Todavía si no estás suscrito deberías, porque habrá mucha información preciosa en este congreso. Pero esta es la parte introductoria ya de mi charla en el congreso, donde voy a hablar de forma más específica, más científica, más técnica, más profundizada de la relación del vago con esta función reguladora de la barrera gastrointestinal, ¿vale? Entonces, para que sepáis, hoy vamos a la parte introductoria. Porque, bueno, y mucha gente se queda aún en plan, y a lo mejor influye más, influye menos, y este paper que tuvimos, por ejemplo, de Frontiers in Neurology, del año pasado, 2022, ya habla, ¿no?, de la función, de la importancia del vago en esta regulación del sistema nervioso central, por ejemplo, como en casos de depresión, con la microbiota gastrointestinal, ¿no? Pero este es tema para otro directo, pero un poco para enseñarles cómo las cosas se van conectando, cómo los puntos se van conectando y por qué es tan importante que tengamos en cuenta el vago en esta relación, ¿vale? Y bueno, hablamos un poquito, voy a poner aquí una imagen, vamos a ver esta, vamos a ver, sí, nos quedamos con esta al principio, ¿no? Entonces, mucho se habla del tema función de la barrera intestinal, ¿no? Mucho se habla, algunas cosas buenas, algunas informaciones no tan buenas así, pero mucho se habla de la barrera intestinal, ¿vale? Pero mucha gente sigue sin saberlo, sigue solamente reproduciendo algo que ha escuchado. Así que creo que es importante, en primer lugar, poner ahí un poco una introducción de qué es y cuál es la función de esta barrera. Entonces, como vemos ahí en la pantalla, vemos que hay una parte que está a la izquierda, que vemos ahí las células
del sistema intestinal, de la barrera intestinal, están más juntas, más conectadas, y vemos a la derecha que vemos ahí espacios, mayores espacios entre estas células, y vemos que abajo tenemos una arteria, por ejemplo, la circulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está enseñando un poco esta foto? Que la función de barrera intestinal tiene como una de las funciones principales de la barrera intestinal es justo proteger el cuerpo contra esta entrada de bacteria, ¿no? Entonces, la función de la barrera intestinal es proteger al organismo contra los microbios intestinales, los antígenos alimentarios y las toxinas presentes en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Es la función principal. Y una disfunción o alteración de esta barrera se define o se escucha o se conoce como intestino permeable, que es lo que vemos que está aquí a mi derecha, aquí abajo, en este lugarcito aquí. ¿Vale? Y esto puede favorecer a la translocación de los componentes microbianos al organismo. Y al favorecer esta translocación de los componentes microbianos al organismo, termina por inducir a una inflamación sistémica de bajo grado. ¿Okay? Entonces, un poco para orientarnos la mirada. En consecuencia de esta respuesta, a lo mejor es interesante, o a la raíz de estos cambios, a lo mejor sería interesante conocer nuevas intervenciones, nuevas herramientas que pueden o que podrían ayudar o influir para mantener o restablecer esta integridad de la barrera intestinal. ¿Okay? Y ahí es donde entra el tema de estimulación vagal. Y en este sentido que estamos hablando, estas células que vemos ahí, en este sentido hay algo que deberíamos estar mirando más detenidamente, que son las tight junctions, ¿no? Las tight junctions son las uniones estrechas. Y las uniones estrechas son los principales complejos responsables de la adherencia de las células epiteliales intestinales entre sí. Lo que vemos ahí son las células epiteliales intestinales, y ahí hay los tight junctions que tienen la función de conectar todas estas células para disminuir la permeabilidad o impedir el paso de los microbios al sistema central, disminuyendo o impidiendo esta inflamación de bajo grado. ¿Vale? Entonces ahí es donde vamos a detener un poquito nuestra mirada, ¿okay? En las tight junctions o las uniones estrechas. Entonces esto es un poco para ilustrar de qué vamos a hablar. Eso es un poco para ilustrar de qué vamos a hablar, ¿okay? Entonces el tema aquí es cómo el vago influye en estas tight junctions, ¿no? En las uniones estrechas, cómo el vago influye en este cierre de estas estructuras que están relacionadas a la barrera intestinal, ¿vale? Entonces, para empezar hablando de esto, vamos a conectarnos un poquito con lo que son las vías y mecanismos, ¿vale? Cuando hablamos de vías y mecanismos, estamos hablando, sobre todo, de vías. Estamos hablando de estructuras como una vía, como una autopista, que llevan informaciones y estructuras que traen a las informaciones, ¿no? Imagínate que estructuras que llevan informaciones, pues vacaciones, un puente, quieres irte a la playa, pues llevas la familia a la playa, pues estás llevando la información a la playa. Bueno, imagínate que estás en Madrid y quieres pasar un poquito, quieres pasar un ratito en Valencia, ¿no? Estás en Madrid, quieres pasar un ratito en Valencia. Entonces, estás en Madrid, imagínate que Madrid es aquí, Valencia está aquí. Entonces, llevas la familia, ¡pum!, de vacaciones a Valencia. Muy bien, llevaste la familia. Disfrutaste, aprovechaste todo esto, ¿vale? Y ahora volvemos. Entonces, el volvemos es
devolvemos la información. Es decir, yo recibo una información, la administro, la interpreto, respondo y al responder estoy devolviendo esta información otra vez de vuelta a Madrid. Entonces tenemos una información que sube y una información que baja y el vago participa en esta vía de información que sube y participa en esta vía de información que baja. ¿Vale? Así que una parte del vago es un vago aferente que va a captar todas esas informaciones que pasan por este sistema y otra parte es el vago eferente que va a llevar la información otra vez al sistema de origen. ¿Ok? Bien, ¿y por qué es importante esto? Porque al estar inflamados, por ejemplo, al tener más marcadores inflamatorios, el vago va a percibir estos cambios inflamatorios en la periferia y llevará esta información al centro para que el centro pueda gestionarla mejor y responder de acuerdo con lo que cuadra en este momento, con lo que es necesario en este momento. Entonces, en este estudio que os voy a enseñar aquí, vamos a ver si es este. Tú no. A ver si es este. Okay. En este estudio que os enseño, hay un otro más. Esta es la protección del vago contra los daños al sistema gastrointestinal, pero hay otro. Este es de la depresión, este es del Bruno Bonaz. Bueno, pues no lo he puesto aquí. No, este es el review. Pues no lo he puesto aquí. Ahora les comento el título del paper entonces. Es este aquí. Giramos la cámara. Aquí. El título del paper es este. La estimulación vagal protege contra los efectos del estrés a la barrera gastrointestinal. ¿Okay? Luego subimos el paper a Telegram si queréis tenerlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los autores? Okay. Esto en humanos, no en ratas, ni en ratones, ni animales, ni nada. Tengo que organizar la banqueta aquí porque mi reloj me dijo que llevo solamente 11 horas de pie, así que tengo que cumplir una hora más para poder regular bien mi SNA de hoy. Luego subo el paper a Telegram, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron los autores? Los autores, con personas sanas, lo que hicieron fue inducir a un modelo de aumento de permeabilidad del sistema gastrointestinal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace esto al administrar CRH, ¿no? El Corticotropin Releasing Hormone, en estas personas y verificar la respuesta en la permeabilidad del intestino delgado. ¿Okay? Entonces imagínate dos grupos, los dos grupos van a recibir este aumento de CRH, ¿no? Endovenoso, le pinchas ahí, pum, sube el CRH en circulante, porque el CRH ya sabemos que es una hormona que está envolvida en la cadena, en la cascada del estrés. Entonces lo que hacemos es, pum, inyectamos esto y miramos cómo se comporta la permeabilidad, principalmente del intestino delgado, en esta situación. Ok, ¿y qué hacemos? Bueno, en un grupo lo que se hizo fue una estimulación vagal previa. Entonces, se hizo una estimulación vagal en la oreja derecha por 10 minutos, luego se cambió a la oreja izquierda por 10 minutos y luego se pinchó a los participantes del estudio y se miró la respuesta del cuerpo, ¿no? De esta permeabilidad. Y luego el otro grupo recibió estimulación sham. La estimulación sham, ¿qué es? Es una pseudoestimulación, es decir, tú pones ahí
los electrodos de oreja en este caso, y bueno, y pones ahí cualquier cosa, incluso pone esto ahí apagado, ¿no? Y miras la respuesta. ¿Okay? Y luego vemos si al sufrir, al recibir una electroestimulación del vago en la oreja por 20 minutos, generó un efecto protector en estos pacientes o en estos participantes que habían recibido la estimulación vagal previa a este insulto, previa a este estrés del CRH. ¿Vale? Vamos a ver si tengo aquí la gráfica sí que la tengo. Y lo que hemos visto es esta gráfica que está a mi izquierda, que está de este lado ahí. Lo que hemos visto, lo que se vio, lo que se verificó, es que, fijaros, el grupo que recibió la estimulación sham, es decir, la estimulación fake, la falsa, no tuvo grandes cambios respecto al tema permeabilidad de la barrera. Es decir, aumentó la permeabilidad de la barrera y no tuvo ningún efecto protector. En cambio, en los que habían recibido la electroestimulación vagal antes de este insulto, antes de este estresor, fijaros lo que pasó con el tema permeabilidad de la barrera, que es lo que vemos ahí en la gráfica que está a mi izquierda, que está de este lado, la gráfica que está a mi izquierda, y en el grupo que está aquí abajo, en el grupo que tiene las bolitas más bajitas, ¿no? Las pelotitas más bajitas. Vemos que hay una tendencia de disminución. ¿Lo veis ahí? Entonces, ¿qué nos está diciendo más o menos esta gráfica? Luego subo esto, como os comenté, a Telegram para que podáis mirarlo. ¿Vale? Esto se verifica por una prueba de orina, ¿okay? Entonces no vamos a entrar en detalles, está en el paper, pero se verifica a través de una prueba de orina y ves ahí la eliminación del lactulose, del urine lactulose, que esto no sé cómo se traduce, vamos a ver cómo se traduce. Urine lactulose, vamos a ver, lo pongo aquí, vamos a ver cómo se traduce esto. Lactulosa en orina. Bueno, eso se hace una prueba en orina de la lactulosa y luego se ve el cambio en la permeabilidad del intestino delgado, ¿vale? Entonces lo que se verificó fue, bueno, estimular el vago protege, entonces, al individuo, protege al participante, protege a esta persona que al sufrir un evento estresor, en este caso el evento estresor fue el aumento de la circulación de CRH en sangre. CRH ya sabemos que está directamente vinculado al tema estrés, al tema hiperactividad simpática. Al recibir una estimulación vagal previa, hubo un efecto protector de la barrera intestinal. Es interesante, ¿no? Interesante porque estamos hablando sobre todo de efecto protector, efecto de prevención, efecto de yo tengo más capacidad de estresarme sin producir alteraciones importantes en mi sistema gastrointestinal, en mi permeabilidad de la barrera. Bueno, esto es imprescindible para las personas que sufren con colon irritable, para las personas que sufren con la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Como Crohn, colitis, todo esto. Entonces, Norma, CRH no, es la hormona, el corticotropin releasing hormone, es la corticotropina, ¿vale? La corticotropina. Entonces, el cortisol ya es la segunda parte, ya es el desdoblamiento de todo esto. Esto está en la clase de neurofisiología del estrés, Norma, que tienes ahí en el integrativo, ¿vale? Entonces es un precursor, vamos a ponerlo así. Entonces la estimulación vagal, como estamos comentando, tuvo un efecto protector, ¿vale? Ahora, fijaros lo que estamos hablando. Hemos dicho que la estimulación vagal tuvo un efecto protector. No hemos dicho que se ha verificado esto a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si te das cuenta, no hemos dicho en ningún momento, lo hemos verificado a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Entonces, fíjate, el punto 1 aquí, para arrancar con esta clase, el punto 1 para arrancar con este directo es: esta estimulación tuvo un efecto protector. Así que, si queremos buscar este efecto protector, esto a lo mejor tengo que cuadrar. Voy a ver si puedo enseñarles en el congreso cómo se hace esto con la electroestimulación aquí en la oreja, cómo se obtiene esta respuesta, este efecto en el congreso. Vamos a ver si les enseño. Estoy buscando para ver si puedo incorporar esto a mi clase, para enseñarles a trabajar esto con la oreja. ¿Okay? Y entonces este efecto se obtuvo estimulando al vago que está aquí en la oreja. Si os dais cuenta, el vago que está aquí en la oreja, el vago que está en el lóbulo de la oreja, que está ahí en el conducto auditivo externo, si os dais cuenta, este vago es un vago somático o es un vago visceral. Esto ya lo hemos visto en distintos momentos. ¿Esto es un vago somático o es un vago visceral? Recordaros de esto. ¿Es un vago somático o es un vago visceral? Es un vago somático. ¿Verdad, Albertino? Es un vago somático. Entonces, este vago que está ahí, este vago somático que está ahí, lleva esta información a un otro núcleo que, si os dais cuenta, ni siquiera es un núcleo visceral. Ni siquiera es un núcleo visceral. ¿Verdad? Lleva esta información a otro núcleo que ni siquiera es un núcleo visceral, que es el núcleo espinal del trigémino. Y esta ruta, esta información que va por el vago somático, que llega al núcleo espinal del trigémino, de alguna forma, de alguna manera, se conecta a las informaciones del vago visceral. Es decir, de alguna forma esto se conecta al núcleo del tracto solitario. Y luego tendríamos que mirar, si miramos bien al tema vago y respuesta vagal, tendríamos que considerar siempre 3 respuestas, ¿verdad? Tendríamos que considerar 3 respuestas, siempre 3 respuestas. La primera respuesta es la respuesta vago-vagal. Como vemos en la formación, la primera respuesta que tenemos que ver es la respuesta vago-vagal. Y esta parte vale principalmente para las personas que no son alumnos del curso, Norma, porque la gente me envía y me sigue enviando correos o mensajes por Instagram diciendo: ya tengo la formación, ya tengo el módulo de SNA en osteopatía, así que ya puedo saltar directamente al curso de SNA avanzado. Pues no. Ya tengo la formación del profesor A, del profesor B, del profesor C. ¿Ya puedo saltar directamente al módulo del SNA avanzado? Pues no. ¿Y por qué no? Porque no tiene nada que ver lo que se enseña en el curso A, en el curso B, en el curso C, con lo que enseñamos aquí. Todo lo que se enseña aquí está más basado en la evidencia, más moderna, y mucho menos avalado por las tradiciones, por lo que hemos hecho toda la vida, porque esto siempre se hizo así. Está mucho menos avalado por estas culturas de gurús y todo esto. Esto está mucho más avalado por toda la evidencia científica más moderna, y mientras va cambiando la evidencia más moderna, vamos cambiando nosotros también. Así que yo hice un curso de otro profe, ¿me vale para poder acceder al avanzado? No, tienes que hacer el integrativo antes. Puedes hacer los 2 a la vez, como ahora en agosto y septiembre tendrás la oportunidad de hacer los 2 a la vez. Yo lo haría, pero no puedes saltar el integrativo y meterte directamente en el avanzado porque no vas a entender nada, ¿vale? Y no es que no sean buenos cursos, ¿vale? No es que no sean buenos cursos, es porque simplemente Internet nos permite esto. Agustín, tú lo sabes, ¿verdad? Internet nos permite esto. ¿Qué es? ¿Cómo hay las fechas de la publicación de los vídeos, las fechas de publicación de los directos?
tú puedes verificar que las fechas de publicación de cualquier contenido nuestro es anterior a cualquier contenido de otro curso que esté disponible online o que esté disponible en formaciones presenciales. Es decir, después que nosotros empezamos con este movimiento, mucha cosa ha cambiado y mucho se intenta copiar, aunque no se pueda copiarnos, pero mucho se intenta copiar. Entonces, esto es importante que tú lo tengas claro, ¿vale? Si quieres meterte en el avanzado, tienes que meterte en el integrativo antes. Y sí, merece la pena meterte en el congreso para ver cómo se puede aprovechar mucho los conocimientos respecto al SNA. Así que métete en el congreso si no estás todavía, también para que puedas seguir con la segunda parte de esta charla, ¿vale? Entonces, cuando hablamos... Agustín ya lo sabe, que es una máquina, está en el avanzado 1, avanzado 2, healing. Agustín ya está conquistando su trocito de cielo, volando alto, ¿verdad? Fenómeno. Cuando hablamos de vago, tenemos que hablar de 3 vías, volviendo al tema, ¿ok? La vía 1 es una vía vago-vagal. Y esta la miramos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya lo sabemos, esta vía vago-vagal, que va a reflejarse en la RMSSD. La vía 2 es la vía vago-simpática. Esta vía vago-simpática es del núcleo del tracto solitario a la médula caudal. Vale. Pero hay una tercera vía. ¿Qué es esta tercera vía? Esta vía vago-hipotalámica. Vago-hipotalámica. ¿Vale? Y ahí sí, esto lo que hemos visto aquí es algo importante. ¿Por qué? Porque el CRH es liberado principalmente por el hipotálamo. Entonces esta respuesta vagal influye mucho en lo que es la liberación del CRH del hipotálamo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipotálamo, y ahí esto ya más para los alumnos del avanzado, aquí estaríamos hablando de la parte hipotalámica que recibe los estímulos neuronales relacionados con el estrés e implicados en la modulación de las funciones gastrointestinales y en la integración de las señales aferentes de origen visceral. Ahí estamos hablando esencialmente del núcleo paraventricular del hipotálamo y el núcleo de Barrington, más el locus coeruleus, ¿vale? Entonces, toda esta información que estamos generando con la electroestimulación vagal, toda esta información que se está generando a partir de las vísceras, toda esta información que se está generando a partir del tracto gastrointestinal, llegará a estas zonas. Y estas zonas son zonas que son importantes, tienen una influencia importante en la producción del CRH, que va al torrente sanguíneo y que va a alterar las funciones de barrera gastrointestinal. Entonces, sobre todo, se sospecha que esta influencia que estamos generando no es tanto una influencia vago-cardíaca, vago-vagal, pero que es más una influencia vago-hipotalámica, ¿vale? Se sospecha, porque ya sabemos que hay el efecto. Esta es la primera cosa. Ese es el efecto. ¿Cuál es la vía que hemos utilizado? Una vía vagal. Vale, y ahora tenemos que descubrir el mecanismo, que todavía no se ha descubierto el mecanismo. ¿Okay? Pero se sospecha que sea una vía vago-hipotalámica. Y cuando pensamos en la vía vago-hipotalámica, tendríamos que pensar 2 cosas. ¿Qué 2 cosas? 1, la propia liberación de los productos del estrés, como el CRH, por ejemplo, desde una perspectiva central, desde una perspectiva hipotalámica, es decir, estás regulando un eje neuroinmunoendocrino a través de la activación vagal. Tendríamos que pensar primero en esta vía neuroinmunoendocrino y luego tendríamos que pensar en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que hay una influencia del vago no solamente controlando la liberación de CRH, sino también activando una respuesta antiinflamatoria más eficiente. 1, disminuir la respuesta al estrés. 2, activar una respuesta antiinflamatoria más eficiente. ¿Ok? Y esta respuesta
antiinflamatoria más eficiente, vamos a poner una imagen aquí, que tenemos alguna, vamos a poner esta. Esta respuesta antiinflamatoria más eficiente va a proteger las uniones estrechas, va a proteger los tight junctions, ¿vale? Va a proteger los tight junctions, las uniones estrechas. Y al proteger las uniones estrechas, lo que vamos a producir es una mayor resistencia de estas estructuras a la inflamación. Si hay más resistencia a la inflamación, tengo menos permeabilidad intestinal, tengo un intestino menos permeable o no permeable. ¿Vale? Ok, entonces vamos a pensar, 1, generamos una mayor resistencia a los estresores. 2, generamos un mayor control sobre la producción de estresores. Muy bien. Hablando de la mayor resistencia a los estresores, estamos hablando de una respuesta antiinflamatoria más eficiente. Vale. Y si estamos hablando de una respuesta antiinflamatoria más eficiente, Luis, dime cuál es el mecanismo de activación, porque la vía ya sabemos que es una vía vagal. Sin embargo, el vago no se mete dentro del plexo entérico, el vago no llega al final a los tight junctions, ¿no? A las uniones estrechas. El vago no llega ahí en sí mismo como estructura. Lo que hace es llegar ahí a las cercanías del plexo entérico. Entonces ahí en el borde del plexo entérico, el plexo seroso, el plexo mucoso, el vago libera acetilcolina y ya sabemos que esa acetilcolina tiene algo que ver con esta mejora de la respuesta antiinflamatoria. Vale. Pero ¿cómo sería esto? ¿Cómo se daría esto? ¿No? ¿A qué estructuras está dirigida esta mejor respuesta antiinflamatoria del plexo entérico si el vago de verdad influye poco sobre estas estructuras, sobre estas formaciones? Pues ahí está una cosa interesante de las formaciones que siempre hablábamos, pero invertíamos, la verdad es que invertimos poco tiempo en conocer a estas estructuras, porque también las investigaciones eran escasas, ¿no? Eran restrictas. ¿Alguien supone algo? ¿Con qué estructuras el vago se comunica? Ahí, alguien me propone algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Os voy a poner una foto aquí. Serían estas estructuras que están en azul. Ahí. Que están distribuidas por las tapas serosas, que están distribuidas por las tapas mucosas del plexo entérico. Están distribuidas por todo el plexo entérico. Qué pena que esta imagen se quedó demasiado grande. Vamos a ver. Dejamos esto. Las placas de Peyer, las células de la glía, Ivana. Las células de la glía intestinal. Las Enteric Glial Cells, ECG, la glía intestinal. Entonces, lo que se va identificando es que el vago se comunica sobre todo con las células gliales intestinales. ¿Vale? Y las células gliales intestinales están distribuidas por todo el plexo entérico. Entonces, la acetilcolina se comunica con estas células gliales y lo que vamos identificando es que hay menos infiltración de macrófagos. Cuando hay una electroestimulación, cuando hay una estimulación del vago previa a este insulto, a este estresor. ¿Vale? Se vincula esto a las células gliales del sistema gastrointestinal. Muy bien. Y entonces, estas neuronas intestinales, estas neuronas serían responsables por llevar esta información desde el vago, que está más en la periferia, está más en la parte externa. Todo esto vemos en detalles en el avanzado, ¿vale? En el curso de SENE avanzado, que empieza en septiembre
Vemos todo esto en detalle. Yo creo que hay 8 o 9 clases de sistema gastrointestinal en el avanzado. Vale. Entonces, el vago se comunica con los macrófagos, con las células del sistema inmune, que están más internas, a través de estas estructuras gliales que de alguna forma empiezan a comunicarse con los macrófagos intestinales, y estos macrófagos empiezan a producir entonces una respuesta más antiinflamatoria y menos proinflamatoria. Bien. Esto es una vía que tenemos que saber, que es una vía antiinflamatoria vagal. Y ahí no estamos hablando de las aferencias vagales, estamos hablando de las eferencias vagales, ¿vale? Entonces, aumentar el disparo vagal que va al sistema gastrointestinal mejora esta función protectora de la barrera. Ese es el punto 1. Por un mecanismo gastrointestinal local, es decir, el vago lleva la información a la periferia, las células gliales, luego pum, ocurre la magia, pero hay otra vía, hay otra ruta. ¿Cuál es la otra vía? La otra ruta. Esta otra ruta es una ruta simpática. Y depende sobre todo del nervio esplénico. Y el nervio esplénico es el nervio que va al bazo, ¿verdad? El nervio esplénico es el nervio que va al bazo. Y es curioso porque al principio se propuso que el vago de alguna forma haría una sinapsis en el ganglio celíaco, y al hacer sinapsis en el ganglio celíaco, recordaros ahí de las primeras clases de anatomía que tuvimos en el SNA integrativo, que está grabada, ¿no? Que tenemos ahí los nervios esplácnicos, por ejemplo, el esplácnico mayor sale ahí del T5 a T9, llega al ganglio celíaco, mesentérico superior o lo que sea, tiene termina ahí la primera neurona, tenemos una sinapsis en el ganglio y luego va a la segunda neurona. Pues el nervio esplénico estaría ahí, esta continuidad de la segunda neurona que va al bazo. Muy bien. Pues se sospechaba, y algunos autores siguen escribiendo esto en sus manuscritos, se sospechaba que el vago podría influir ahí, en esta zona, en el ganglio celíaco, ¿vale? Entonces se sospechaba que había una sinapsis que era muy curiosa, porque era una sinapsis de una rama motora vagal con una rama motora simpática. Se sospechaba que esto pasaba en el ganglio celíaco porque ya sabemos que la primera sinapsis que ocurre es una sinapsis colinérgica, así que lo que se libera es acetilcolina, sea del sistema simpático, sea del sistema parasimpático. Entonces esta sinapsis vagal en el ganglio celíaco lo que generaría era una mejor activación del nervio esplénico y produciría entonces una respuesta antiinflamatoria en el bazo que estaría vinculada al vago, que todavía no inerva al bazo. Pues esta idea se la practicó por mucho tiempo, pero ya está refutada, ya fue rechazada, porque el vago pasa por el ganglio celíaco, pero no hace ningún tipo de sinapsis en el ganglio celíaco. ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene que pasar de otra forma, entonces. Tiene que ocurrir de otra forma, ¿vale? ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma es la vía que hemos hablado antes. Del núcleo del tracto solitario, esta información va a la médula caudal, luego a la médula rostral. La médula rostral, que es la preneurona simpática, genera una modulación descendente y esta modulación va a generar un cambio en la actividad del nervio esplénico. Pero es un cambio en la actividad del nervio esplénico, el nervio que va al bazo, produciendo más marcadores antiinflamatorios y disminuyendo los marcadores proinflamatorios. Y esto principalmente por los receptores alfa-7 nicotínicos, que fueron descubiertos en 2002, 2000 más o menos. Por los receptores alfa-7 nicotínicos. ¿Vale? Y ahí tendríamos una respuesta antiinflamatoria también desde el bazo, más favorable a la protección del sistema gastrointestinal, pero esta respuesta que viene por una vía simpática modulada por la actividad que sube por una vía vagal, modulada por la actividad aferente vagal, ¿sí o no? Más o menos, ¿sí o no? Luis, no entendí nada.
Pues muy bien, no te preocupes. En la formación explicamos todo esto, cuantas veces tú quieras ver. Y la magia del integrativo online es que si no has comprendido nada, tú aprietas un botón y yo empiezo a... y yo repito todo otra vez. Y yo repito todo otra vez. Que no es algo que pasa en el presencial, ¿verdad? Entonces, porque el presencial tiene tiempo limitado. Entonces tendríamos ahí un doble efecto vagal, ¿vale? Un efecto vagal eferente en sí mismo, un efecto vagal sobre la ruta simpática descendente. Estamos hablando de respuesta antiinflamatoria. Y tendríamos un otro efecto vagal en la ruta antiinflamatoria, que es la propia conexión del vago con el hipotálamo. Porque el hipotálamo va a disparar también parte de la respuesta antiinflamatoria. Y como el vago va a modular esta actividad de los núcleos paraventriculares del hipotálamo y del núcleo de Barrington, lo que pasa es que el vago también genera un cambio en la vía humoral. Es decir, mira lo que estamos hablando. Antes estábamos hablando de dos vías neurales, el vago que baja y el esplénico que baja. Es decir, una ruta simpática nerviosa, una ruta parasimpática nerviosa. Pero ahora estamos hablando que el vago también está generando cambios en una ruta humoral, que es el disparo a partir del hipotálamo. Entonces, este disparo más controlado a partir del hipotálamo genera una disminución de la respuesta del CRH a un insulto estresor, a un insulto inflamatorio, lo que genera un mayor factor de protección al propio sistema de barrera gastrointestinal. Y cuando leemos estos papers, por ejemplo, que nos hablan de reconociendo el papel del nervio vago en la depresión desde la microbiota, desde el eje microbiota gut-brain axis, microbiota gut-brain axis, que es el microbiota intestino-cerebro, el eje microbiota intestino-cerebro. Cuando leemos estos papers, este es 2022, reconociendo este papel del vago en esta transmisión, este papel del vago en esta regulación, vamos viendo que poco a poco Ivana está con nosotros. Ivana ya es una super águila, ya vuela más alto que cualquiera. Pero vamos viendo, Ivana, que lo que íbamos hablando en 2020, lo que íbamos hablando en 2021, que la gente se ocupaba del gut, la gente se ocupaba del brain, pero nadie se importaba con la vía. ¿Te acuerdas, Ivana? Siempre decíamos, la gente se importa con el intestino, la gente se importa con el sistema central, pero nadie se encarga de la vía. Nadie se encarga con quién lleva esta información y quién trae la información y qué cambios vamos a obtener si la vía está dañada, qué es lo que vamos a obtener como cambios. Y cada vez más nos vamos dando cuenta de que si la vía está alterada, si la vía no está preservada, si la vía no está bien estimulada, que los cambios que queremos obtener, sea en el gut, sea en el brain, que estos cambios no son posibles. ¿Verdad, Albertino? No son posibles. O a lo mejor, si son posibles, son mucho menos efectivos de lo que deberían ser. Mucho menos efectivos de lo que deberían ser. Entonces, os recuerdo de una frase que comentamos mucho, que una amiga me dijo: Luis, el autónomo no es todo. Yo le dije, es verdad, el autónomo no es todo, pero todo pasa por el autónomo. De esto no podemos subir. ¿Ok? Entonces, vamos al tema. El vago somático, la pregunta es, ¿el vago somático nos vale como estimulación? El vago somático. Vamos, esto vale para los alumnos del enseñanza integrativo y del avanzado y para los futuros alumnos que van a ingresar en la formación ahora en agosto. El vago somático nos vale como estimulación para el sistema visceral, ¿sí o no? El vago somático nos vale como estimulación para el sistema visceral, hablando de esta condición. ¿Okay? Hablando de esta condición, como siempre os digo, ser críticos, es decir, si estamos hablando aquí de barrera gastrointestinal, bueno, la pregunta es, ¿el vago nos vale para la barrera gastrointestinal? Pues esta es la pregunta, pues nos vale. Esta estimulación nos vale. Entonces, cuando utilizamos el biofeedback
¿no? Cuando hacemos las pruebas de los campos receptores. Luis, yo hice una formación con otro profe, lo siento, debería haber empezado por nosotros. Luego puedes salir y buscar cualquier formación que quieras, pero si no empiezas con nosotros, vas a perder una parte importante de todo esto. Cuando hablamos de campos receptores, fijaros, hablamos de campos receptores, una de las pruebas que hacemos no es esta prueba de campos receptores que están aquí. Una de las cosas que hablamos en el SNA avanzado, que es súper importante y que Ivana lo marcó muy bien en la última mentoría que hemos tenido en el sábado, es el tratamiento, la integración somática, es integrar los estímulos somáticos que estén generando respuestas mal adaptadas para poder tratar al paciente de forma integral, ¿verdad, Ivana? Poder integrar estas respuestas para que la propia respuesta visceral sea una respuesta integral. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el paper? Bueno, considerar la vía somática como una ruta de estimulación para la propia regulación de la función visceral puede ser algo a considerar. Ahora, imagínate una persona que al tocarle un campo somático, por ejemplo, importante para la regulación vagal, que se activa un eje de estrés, que se activa un eje simpático. ¿Cómo se alteran las funciones viscerales teniendo esto en cuenta? ¿Cómo se altera la regulación gastrointestinal teniendo en cuenta que esto que debería generar un estímulo de calma, tranquilidad, paz, empieza a generar un estímulo de ansiedad, miedo, agobio? ¿Cómo se regula la función gastrointestinal teniendo en cuenta que esto no solamente genera cambios en la actividad vagal, sino que aumenta la producción de CRH, aumenta la producción de marcadores de estrés, ¿verdad? Y Super Nacho, mi presidente, nos está recordando que Ivana va a presentar un caso clínico en el Congreso. Bueno, ya aprovecho la oportunidad que nuestro presidente está aquí presente con nosotros. El segundo Congreso Internacional de SNA Integrativo es el mayor congreso online de sistema nervioso autónomo con casos clínicos aplicados de dentistas, médicos, fisioterapeutas, osteópatas, enfermeros, entrenadores personales, logopedas, fonodiólogos, ¿qué más, Nacho? Bueno, de todos los tipos de profesionales, con todos los tipos de casos. Sol nos comentó que va a hablar no es insomnio, cuando estás durmiendo y sales caminando, ¿cómo es? Sonambulismo. Sol nos va a hablar de sonambulismo, de una respuesta que tuvo con un tratamiento de un paciente que le cambió la respuesta del sonambulismo, si no me equivoco, es esto, ¿verdad, Nacho? Entonces, si no estáis suscritos al Congreso, suscribiros porque junio tenía valores promocionales, el precio es gratis, porque un Congreso como este vale $500, $600, $700, y nuestro Congreso está hecho para que tú participes, así que vale, yo creo que está valiendo menos. El precio está más bajo que $50 o algo así, ¿vale? Porque es para que tú participes, para que la gente se enganche y pueda sacar los beneficios de todo esto. Lo que estamos haciendo es traer conocimiento para que la gente se dé cuenta de todo lo increíble que se puede ser, los resultados increíbles que se puede generar cuando se estudia, cuando se invierte tiempo en construir este razonamiento que estamos practicándolo desde 2020-2021, ¿vale? Así que tienes que meterte en el Congreso. Si no estás todavía, escribe aquí abajo Congreso y te enviamos el enlace para que puedas suscribirte, ¿vale? Solo escribir aquí abajo Congreso y ya está. Muy bien. Entonces, ahora, sacando un poquito esto o invirtiendo un poquito más de tiempo en esto, imagínate lo siguiente, José. Uno de los cambios más, ahora estamos con un concurso de depoimientos, un concurso de relatos de los alumnos del Breford, ¿no? Está genial. Y los vídeos,
me enorgullece un montón de todo lo que vamos recibiendo como vídeos de los alumnos del Breathwork, que arrancamos ahora en el 5 de julio. Imagínate Nola, cuando la gente nos decía, estoy menos ansiosa, estoy menos estresado, se regula mejor mi función intestinal, mi intestino se calmó, mi intestino dejó de inflamarse, ¿no? A veces estábamos ahí dándole vueltas, pues ¿cómo puede ser que esta estimulación que estamos haciendo, que esta respiración que estamos produciendo, que esto esté generando cambios en la permeabilidad de la barrera? ¿Cómo puede ser que el intestino se inflame menos cuando practicamos estas cosas tan sencillas aquí que Luis nos está proponiendo? ¿Cómo puede ser que esto tenga un efecto más potente que muchos de los suplementos que me los he tomado ya, pero no ha funcionado para nada, que de las dietas que fui cambiando cada tiempo, pero que ya no produce el mismo efecto? ¿Cómo puede ser que solamente esto esté produciendo esta mejora de la respuesta inflamatoria de mi cuerpo, de mi intestino, que me esté regulando toda esta actividad visceral? Pues esto que estamos hablando aquí es la respuesta de lo que tú estabas preguntando. Es la respuesta de lo que tú te estabas planteando ahí en la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¿De qué estamos hablando aquí? De estimulación vagal. ¿Es correcto? Este paper que os puse aquí está hablando de estimulación vagal, ¿no? Los efectos antiinflamatorios de la estimulación vagal. Bien, y cuando estábamos trabajando en el breathwork, con ritmos respiratorios diferentes, con ritmos respiratorios desafiantes, ritmos respiratorios calmantes, ritmos respiratorios que ponían el sistema más activo, ritmos respiratorios que buscaban el sistema más activo y le traían otra vez a su reseteo, a su normalidad. ¿Qué estábamos haciendo? Pues una estimulación vagal, pero una estimulación vagal pensada, coordinada, organizada, para que el cuerpo a lo largo de 8 semanas fuera desarrollando las habilidades para hacerlo y hacerlo bien, para que en 8 semanas tuviéramos el control sobre todo esto, ¿verdad? Todavía el cambio que se vio fue muy fuerte. ¿Por qué fue muy fuerte? Porque lo que estábamos haciendo era justo esto: producir un estímulo crónico continuado con intensidad progresiva para empezar a buscar la actividad vagal para regular las funciones corporales. Y ahí los cambios del programa de respiración, los cambios del breathwork que fuimos proponiendo poco a poco, que si no estás suscrito a la masterclass de la respiración antiestrés, debería de estar suscrito al masterclass de la respiración antiestrés. No estoy suscrito, Luis, pues escribe aquí abajo BW, solamente 2 letras, la B y la W, y ¡pum! Y ahí te enviamos una invitación para participar de la masterclass, ¿ok? Que es totalmente gratuita. Escribe aquí, te enviamos la invitación. O si quieres escribir masterclass, escribe masterclass aquí y te enviamos la información también, ¿vale? Empieza 5 de julio, ¿ok? Bien, entonces, hablando de estimulación vagal, daros cuenta que no hablé de variabilidad de la frecuencia cardíaca. No hablé de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo que os comenté es, al hacer esto, tuvimos una mejor respuesta del sistema gastrointestinal. Ahora tu siguiente pregunta como cazador de cebras, como águila que eres, es: ¿puedo ver estos cambios reflejados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Esta sería tu siguiente pregunta, ¿verdad? Esta sería tu siguiente pregunta. Kinephysio Masterclass tiene que ser con doble S, ¿vale? Yo le comenté a Isabel, pues seguro voy a tener que explicar que Masterclass es con doble S, por esto BW más fácil. Entonces, la verdad es que no tenemos probado aún si podemos ver estos cambios en la variabilidad.
Lo que sabes es que producir esta estimulación genera cambios en el sistema gastrointestinal. Si es posible ver estos cambios en la variabilidad, no sabemos todavía. Lo que sabemos es cuando hay alteración de la permeabilidad de la barrera, cuando hay condiciones de colon irritable, cuando hay condiciones inflamatorias intestinales, hay cambios en la variabilidad. Esto sabemos. Hay cambios en la variabilidad. ¿Vale? Si podemos ver estos cambios en la variabilidad, yo te diría aquí que es probable y posible que sí. Pero ahí es opinión gonzaguiana, porque el paper no nos avala decir esto. Lo que nos avala decir esto son los estudios, que aquí también ya es un super águila. Entonces, lo que nos avala decir esto son los papers que ya conocemos, que hablan de variabilidad cardíaca y que hablan de la actividad vagal frente a estas condiciones gastrointestinales, de regulación gastrointestinal. ¿Vale? Entonces, el paper, si te animas a leer, o no, Luis, yo no quiero leer el paper, pues entonces apúntate al congreso, porque yo te conté aquí la primera parte, que es la parte de la estimulación que funcionó para mejorar esta unión de las tight junctions, ¿no? De las uniones estrechas. Pero lo que no te conté es que faltó una cosa. Una cosa no mejoró. Una cosa no mejoró. Que son marcadores, algunos marcadores inflamatorios propios del sistema gastrointestinal. Estos marcadores que no han mejorado, yo te los voy a comentar en el congreso, porque para esto necesito de más tiempo de reunión. Así que en el congreso te voy a comentar cuáles fueron estos otros marcadores que no han mejorado, que son marcadores propios del sistema entérico. Es decir, el vago valió para un 50% del problema. Las tight junctions, las uniones estrechas, valió para un 50%. Pero algo de marcadores inflamatorios, marcadores de daño del propio sistema entérico, se quedó. Para esto el vago no valió. Para esto tendremos que abordar esto de otra forma. Probablemente a través de una vía propia del sistema gastrointestinal, como una vía más química. ¿Vale? Pero esta parte yo te la voy a comentar en el congreso, que es la clase que tengo ahí, que la primera parte habla de todo esto que acabamos de hablar, con estas lindas imágenes que acabamos de ver. En la segunda parte voy a hablar de qué es lo que no ha mejorado y cuál es la propuesta para mejorar estas otras funciones que todavía se quedaron sin corrección. Y ahí en el congreso vamos a hablar de la vía paracelular, vamos a hablar de la vía endocítica transcelular, ¿vale? Porque ahí vamos a hablar un poquito más de vía en plan científico para poder crecer un poquito en todo este tema, pero ahí en el ambiente adecuado para crecer el debate, ¿no? Un ambiente académico, un ambiente cerrado, solo con profesionales sanitarios y con la gente que lo maneja y que va a utilizar esta información para un mejor cuidado de sus pacientes. Tere dijo, tengo Crohn, con el W mejoró mi clínica de diarrea y dolor abdominal de forma espectacular. Sin embargo, mi calprotectina estaba muy alta. En el congreso, la segunda parte, estoy impaciente. Calma, Tere, calma. Respiración, la cuadrada, podemos probar. La box breathing. Esto funciona para gastritis y reflujo biliar. Me mandaron ansiolíticos para regular el sistema nervioso y digestivo a la vez. Palms. Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Esta estimulación vagal para gastritis y principalmente para el reflujo ya está bastante investigada, ¿vale? Pero nuestra pregunta sigue siendo la misma. No es si esto vale o no vale.
Nuestra pregunta es, ¿por qué el cuerpo no se adaptó? Cuando el cuerpo debería haberse adaptado y debería haber reseteado, debería haberte protegido para que estas cosas no te estuvieran molestando, el cuerpo no fue capaz de hacerlo. Entonces, nuestra pregunta sería, nuestra pregunta de águila, ¿no? La visión de águila que practicamos en las formaciones en el curso, es justo esta. ¿Por qué? ¿Qué sistema está fallando? ¿Por qué está fallando? ¿Y cómo podemos corregirlo? ¿Vale? Para no tener que llenarte de medicaciones simplemente para borrar síntomas. Y disautonomía, como ya lo sabéis, es un paraguas. Dentro de este paraguas disautonomía se mete un montón de cosas. Entonces, en general, un caso de disautonomía tiene mucho poco que ver con el otro. ¿Vale? ¿Puede reemplazar medicación para ansiedad y constipación? Pues depende, otra vez, lo mismo. Agustín, la pregunta es, ¿por qué hay estreñimiento? ¿Por qué hay ansiedad? Y si una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, antes de intentar borrar la información, nuestra búsqueda es saber por qué el cuerpo no se adapta. Porque, como dijo Tere, mi reflujo también desapareció y era muy fuerte. Entonces, si sabemos qué es lo que está pasando, podemos corregirlo de forma definitiva, sin pastillas, sin tener que estar borrando síntomas todo el tiempo, porque borrar síntomas no ayuda mucho el cuerpo a restablecerse. ¿Vale? Entonces, listo, yo creo que más o menos hemos terminado esto. Intentaré, mira, esto es un intento, intentaré poner la parte de electroestimulación en mi charla en el congreso, a ver si me da tiempo de grabarla, ¿vale? Intentaré ponerla ahí en el congreso para que podáis utilizar en clínica también, o, bueno, este es un aparatito de electroestimulación en la oreja, es un TENS en la oreja, ¿no? Es un TNS en la oreja, que es la cosa más sencilla de hacer, incluso se enseña a los pacientes a hacerlo para que puedan hacerlo solo en casa, ¿vale? Y no es nada muy complicado. Entonces intentaré meter esto en el congreso. Uno, para que el congreso valga aún más. El Super Nacho lo está preparando con mucho cariño. Está genial el congreso. Pero para incorporar aún más información, ya sabéis que el tiempo se hace corto para la cantidad de cosas que queremos transmitirles siempre. Y ya tenéis aquí una pista de por qué es importante estar valorando los campos receptores, ¿vale? De los TENS que tiene en casa, eso es el mismo aparato, ¿vale? El mismo aparato, el mismísimo, ¿vale? Entonces ya veis ahí por qué es tan importante mirar a los campos receptores. Este campo receptor que estamos utilizando aquí es un campo receptor que se ha utilizado en este estudio, que generó todos estos cambios de la permeabilidad gastrointestinal simplemente por haberlo estimulado bien por 20 minutos, ¿vale? Quiero que llegue el día de congreso. Qué grande, Agustín, qué grande eres. Queda para verlo indiferido, llegué muy tarde, queda. Mañana estará en YouTube, ¿vale? Mañana estará en YouTube, para quienes hayan llegado tarde. La primera parte, terminamos hoy. La segunda parte, seguimos en el congreso, ¿vale? Ángela, la intensidad, pues si no me equivoco, la intensidad variaba un poquito de acuerdo con la tolerancia del paciente. Pero ahí, yo creo que me dará tiempo, Ángela. Si me da tiempo, les enseño en el congreso. Y si no me da tiempo, bueno, tenéis el paper ahí. Bueno, seguro estará en el avanzado de 2023. Esto sí, Ángela. Yo creo que tú estarás en el avanzado de 2023. Entonces, 2023-2024, seguro estará en el avanzado 2023-2024 el tema de electroestimulación. ¿Vale? Astrid, yo no conozco el Zapper, pero si es electroestimulación y puedes modular las frecuencias, yo creo que sí. ¿Vale? Muy bien. Pues espectacular, fenómenos, muchísimas gracias, ya sabéis, no estoy suscrito al congreso, pues escribe aquí congreso, enviamos el enlace. No estoy suscrito en Telegram, pues escribe aquí Telegram, enviamos la invitación, Telegram es gratuito. No estoy suscrito al canal de YouTube, escribe aquí abajo YouTube, te enviamos la invitación, también es gratuito. Ok, más que esto, en agosto vamos a tener
en la siguiente formación del integrativo, merece mucho la pena que te metas en el congreso ya para arrancar calentando un poquito las ideas, haciendo ahí un brainstorming para arrancar bien en el integrativo de agosto. Ya sabéis que en septiembre tenemos el arranque del avanzado, empieza el SN avanzado. Luego, ya sabéis que el avanzado es solamente una promoción al año, así que esta es la única promoción que vamos a tener 2023-2024, la siguiente solamente septiembre de 2024, entonces tienes que estar en este y luego los cursos presenciales que tenemos de México y Colombia, que es ahora en julio, y luego Costa Rica, que es septiembre, Sevilla, que es octubre, y luego la ruta de la locura, que es Brasil, Argentina, Brasil, Chile, todo esto en noviembre, ¿vale? Y más un par de formaciones de cursos al final del año. Para mis súper compañeros águilas del healing, yo les había prometido que no me quedaría más 48 días fuera de casa. Pues 48 creo que no, pero es más probable que a lo mejor 40 sí que tal vez a lo mejor tendré que pasar, pero será por una buena razón, un buen motivo para que pueda correr el Ushuaia ahí en Argentina al final del año, cumplir con mi plan de entrenamiento. Yo creo que tendré que acercarme a los 48 días, pero no serán 48 días de locura fuera de casa al fin y al cabo, ¿vale? Mañana el directo estará en YouTube, ya lo sabéis. Podéis ver todos los directos que grabamos en los miércoles ahí en YouTube, y todos los miércoles tenemos nuestro miércoles de SNA, el mejor día de la semana, ¿vale? Para quien quiera la invitación del congreso, escribe solo congreso ahí en los comentarios, porque si escribes otra cosita más, como una coma o gracias, ya no te vendrá el enlace, ¿vale? Muchísimas gracias por las palabras, por la participación de mis super águilas, qué máquinas. Bueno, vamos a ver, mañana a lo mejor les propongo una sorpresa de última hora por el día del osteópata, pero no tengo nada de momento, porque tengo que decirle a Ruby antes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor mañana en el café le digo algo a Ruby, y Ruby me deja hacer un directo del día del osteópata totalmente inédito y totalmente distinto. Pero vamos a verlo mañana. Luego les diré. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Cuidaros mucho. Nos vemos pronto.